Aquí habla El Informe, con Darío Skeff y Carlos Gallo. Habíamos decidido con el Turco, con Darío, comenzar una serie de informes alrededor del tema de la educación. Porque bueno, había importantes temas, habíamos debatido entre nosotros que podíamos tocar, qué sé yo, por ejemplo, la educación privada. De toda la plata que se destina a la educación en la Argentina, ¿cuánto se destina a la educación privada? ¿Por qué? ¿Qué se hace con esto? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, uno de los temas, ¿no? Si era mejor la escuela privada que la escuela pública, si los promedios medios, altos y bajos correspondían a la escuela pública o a la escuela privada. Si los hijos de los trabajadores tenían igual forma y posibilidad de acceso a la educación que los hijos de los profesionales, por ejemplo. En algunos puntos la educación también nos trae cosquilla y es parte de estos informes. Así como el año pasado hicimos varios informes del agua, este año vamos a hacer varios informes de la educación. Ahora, hubo un tema que dijimos, bueno, no podemos dejarlo pasar, ¿no? No, inmediatamente empezamos a trabajar en la educación y salta el tema de la escuela Manuel Belgrano, esta escuela que depende de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, todos nuestros oyentes seguramente conocen, nosotros algo conocemos y nos pusimos a indagar alrededor de este tema, de cómo viene este debate en la escuela Manuel Belgrano. En la escuela existe lo que se llama una comisión asesora, formado por padres, por alumnos, por docentes, por las autoridades mismas del colegio, que asesora al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, de donde depende el Colegio Manuel Belgrano y el Montserrat, los dos colegios secundarios, sobre qué decisiones debería tomar el Consejo de la Universidad alrededor del colegio. Entonces, en todo el año pasado, en este Consejo Asesor, se debatió la problemática, entre otras cosas, ¿no es cierto?, la problemática del ingreso, porque el ingreso al Belgrano es un problema, viene siendo un problema. Vos sabés que es muy caro, ¿no?, el ingreso al Belgrano. Es caro, ¿no es cierto? Sí, hay muchísima gente que quiere preparar a sus hijos, chicos que tienen 10, 11 años, que están en el quinto año de la primaria, que para prepararlos para ingresar pagan mucha plata. Después de ese debate, que se dio durante todo un año, apareció un proyecto que dice este proyecto que el ingreso debería ser por sorteo, cosa que causó un efecto importante en la comunidad del Colegio Manuel Belgrano, porque la forma en que se discutía no daba tiempo, no daba formas reales a esa discusión, y bueno, hubo enojos. O sea que no fue una discusión ideológica, no hubo oposición ideológica, sino de formas. En principio las posiciones, bueno, necesitamos tiempo para discutir, y te digo la verdad, yo creo que sí, que se necesita tiempo para discutir, y es muy bueno discutir sobre estas cosas, para ver si realmente cómo debe ser un ingreso. Está bueno, tenemos antecedentes de esto. A ver. En la escuela Manuel Belgrano ya se ingresó en otro periodo por sorteo. ¿Ah, sí? No todos, una parte ingresaba por sorteo, claro. Otra parte entraba medio digitada, luego lo explicaremos. Pero es importante saber que, por ejemplo, el año pasado el 48% de los inscriptos ingresó. Y de ese 48%, el 52% era de escuela privada. Pero ahora, de los que quedaron afuera, de las escuelas públicas realmente quedó afuera más del 60%. Vos estuviste viendo que también hay en otras universidades del país. Claro, porque a todo esto, los colegios secundarios primarios y hasta jardín de infantes están a lo largo y ancho de todas las universidades de nuestro país. Por ejemplo. Y un ejemplo primordial es la Universidad Nacional de La Plata, que tiene jardín de infantes, escuela primaria, escuelas secundarias y con orientación, una de las secundarias, orientación a arte. Ajá. ¿Y sabés cómo es el ingreso? No, ¿cómo es? Por sorteo. No me digas. Se sortean los que ingresan a jardín de infantes, se sortean los que ingresan a primario, y como uno podría pensar, los que salen del primario pasan derecho al secundario. Claro. No,
Ah, ¿no? En La Plata no, también es por sorteo. Ellos entran en el sorteo de todos los colegios. ¿Y cómo les va con eso? Son el segundo a nivel nacional en los exámenes de lengua y matemática. ¿Qué te parece? Bueno, es un dato a tener en cuenta en este debate. Ahora, Darío, como siempre, en estos informes, ¿qué tratamos de poner? Bueno, las voces de todos, los que opinan de un lado, los que opinan del otro, y también, por supuesto, nuestra opinión. Y para comenzar esto, es que trajimos voces, aunque algunas nos quedaron afuera, ¿no? Nos quedaron muchísimas afuera. Realmente fue muy debatido esto. Y hubo muchas preguntas. Pero empezamos con el vicedirector académico del colegio, el señor Daniel Palombini. ¿Qué le preguntamos? ¿Cuál es la cuestión de fondo que se está discutiendo hoy en la Escuela Manuel Belgrano? Así tal como usted plantea la pregunta, la discusión de fondo, creo yo que es la pregunta acerca de quién tiene derecho a asistir, a cursar su trayecto de educación media obligatoria en la Escuela Preuniversitaria Manuel Belgrano. Claro, ¿sabe por qué dice esto Palombini? Porque el debate pareciera ser que está entre dos posiciones. Una se llama por mérito, que supone y sostiene que tiene que haber un examen de ingreso. Exacto. Y otra se llama por sorteo, que supone que no debiera haber un examen de ingreso porque eso elimina las posibilidades de aquellos que no están en las mismas condiciones de prepararse. Entonces le preguntamos al señor Palombini, ¿usted cree que el azar iguala las posibilidades de quienes pretenden ingresar al Belgrano? El azar iguala frente al punto del ingreso. Si miramos la educación media como un trayecto, el ingreso es un punto, el primer punto. Y frente a ese punto, nada más que frente a ese punto, lo que iguala en posibilidades es el sorteo. Y con esto yo no estoy diciendo que el sorteo iguale luego las posibilidades de transitar con éxito todo el trayecto, de egresar exitosamente, ni de ser luego un profesional o un trabajador exitoso. Nadie de eso, imagínense que estaríamos yendo demasiado lejos. Estamos solamente diciendo que el azar efectivamente iguala en posibilidades frente al punto del ingreso. Si usted tira la moneda 100 veces, 50 veces le va a salir cara y 50 veces le va a salir seca. Lo que pasa es que este sistema de ingreso, tal como está, genera desigualdades. Y estas desigualdades son importantes y evidentes. Por ejemplo, estamos hablando en aproximadamente entre 3 y 4 mil pesos que las familias invierten para preparar a sus hijos. Los que no se preparan en la academia, las posibilidades de ingreso disminuyen abruptamente. Esto no significa que ninguno vaya a entrar. Por supuesto que hay niños que no se preparan y entran, pero esa no es la media, eso es la excepción. Claro, está explicando que lo que sale la preparación de un chico para ingresar al Colegio Manuel Belgrano es esa plata, 3 o 4 mil pesos. Ahora, la verdad es que las desigualdades posiblemente no estén centradas todos en esa preparación y en esa plata que se está gastando, que ya de por sí es tremendo, ¿no? Porque es muchísima plata, es un negocio paralelo que existe desde hace mucho tiempo, sino también en el paso previo, ¿no? En la primaria. O sea, qué tipo de primaria hace cada uno de los chicos, posiblemente, y en las posibilidades culturales y de desarrollo que tenga cada uno de los chicos entre sus familias. Ahora, también están los que opinan que el sorteo no es una forma adecuada de ingreso. Bueno, fíjate vos que hay opiniones muy fuertes que se oponen a la nivelación, que se oponen a la igualdad de condiciones. Y entonces vamos a leer brevemente un par de opiniones de las que se han vertido, tanto en los medios periodísticos como en los foros que se han constituido para desarrollar este tema. Entonces, uno dice, podría arriesgar una hipótesis de por qué esto no se hace. Es más barato el sorteo que un buen ingreso. Bueno, sí, parece una opinión. Es una opinión. Pero bueno, no me parece que sea justamente el problema que está discutiéndose hoy en el Belgrano. Hay otras más. Parece que ese es el objetivo del proyecto. Incluir a todo el mundo en la mediocridad general. Cuanto más ignorantes, mejor.
¿Qué es eso de querer sobresalir en la vida merced al propio esfuerzo sin necesitar ninguna merced del señor de turno? Bueno, hay cosas como estas se escucharon en los debates, pero te quiero contar que he leído opiniones muy diversas al respecto, y algunas de ellas esas fuertes que vos estás diciendo, pero también otras opiniones que se oponen al ingreso y que lo hacen desde otra posición, no tan fuerte, al menos que no dañan tanto cuando se están debatiendo. Por ejemplo, esta. Creemos en el mérito, digamos, que es importante, pero sí sostenemos que es muy importante que se arbitren los medios para que haya igualdad de oportunidades. Nosotros creemos que no es justo que los chicos se tengan que preparar en academias privadas para hacer el ingreso a la escuela, porque eso, sin lugar a dudas, restringe las oportunidades de muchos. Entonces, bueno, hay otras opciones en danza, digamos, gente que está trabajando en otros proyectos que básicamente tienden otra vez a solicitar que la universidad, que es la responsable de la educación, digamos, de estas escuelas, se ponga al frente de igualar las oportunidades, por ejemplo, dando un curso que posibilite que todos puedan tomarlo y hacer. Esta opinión es de Mariana Melchiori, que es una madre que está muy preocupada por este tema del ingreso y que es una consejera suplente de la parte de los padres que participan en ese consejo asesor que te comentaba antes. ¿Y los alumnos? ¿Qué dicen los estudiantes a todo esto? Fíjate la opinión de Franco Galopo, vicepresidente del Centro de Estudiantes del colegio. Ante nada, lo que se discutía era eso, ¿no? La falta de tiempo de debate que habíamos tenido y la gran opinión, ya sea de cualquier tipo de frente al problema del ingreso, pero lo que sí se quería eran los plazos de debate. Sí, esa es una opinión. Vos sabés que es verdad, al principio los estudiantes estuvieron como diciendo, pero pará, hay una cuestión de forma primero, denos más tiempo para debatir. Y se necesitaba un poco más de tiempo para debatir. Hace muy poquito, digamos, un día y medio casi, encontré esta opinión del presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Manuel Belgrano, que me parecía importante poder compartirla, de Lautaro Mancilla, que es de un alumno de 8º año y es el presidente del centro. El título es "Perdón, hermanito, pero estoy a favor del sorteo". Y lo pone así porque el hermano de Lautaro tiene que ingresar al colegio el año que viene y muy probablemente tenga amplias posibilidades, porque viene preparándose y tiene muchas probabilidades, pareciera ser, de poder sortear un examen como este. Finalmente, después de una carta muy extensa, pero muy rica, muy interesante y que se encuentra en internet, este estudiante le está diciendo: perdón, hermanito, a su propio hermano, vas a tener que ir a sorteo si es que gana mi posición, porque yo estoy a favor de ese sorteo. Bueno, estas son algunas de las opiniones que encontramos de los estudiantes. Pero vos sabés que después encontramos también otras opiniones. Muchas de ellas, o algunas de ellas, muy especiales. ¿Especial porque? Por ejemplo, de esta docente que aparte tiene una triple condición de importancia para opinar sobre el Manuel Belgrano. Primero, porque es directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba. Es la directora de la escuela donde se estudia la ciencia de la educación. Segundo, porque ha sido madre de un alumno del Manuel Belgrano. O sea, ha tenido experiencia. Y tercero, porque ha sido docente del Manuel Belgrano. Entonces tiene como una triple condición esta señora, y nos pareció muy oportuno y muy valedero que ella nos dé su opinión, empezando por saber qué opina ella de por qué tiene que haber un colegio secundario en la Universidad Nacional de Córdoba. En mi opinión, las universidades debieron tener escuela secundaria, escuela primaria, al modo de mostrar
proyectos pilotos, proyectos innovadores, experiencias innovadoras. La universidad puede, si quiere, eso también es una decisión política, ¿no es cierto?, pero puede y debería mostrar experiencias innovadoras en todos los sentidos. Y en el nivel primario, en el nivel medio, hay universidades que tienen también escuelas primarias, ¿no? Y a mí me parece que el sentido de esos proyectos es que tienen que mostrar formas innovadoras de formación en ese nivel. Y conversando con Liliana le quisimos preguntar, por ejemplo, ¿qué pasaría con esta escuela, con el Manuel Belgrano, si no hubiera filtro? Si no hubiera examen. Quienes estuvimos como docentes, quienes estuvimos como padres, decíamos, ¿qué pasaría si los chicos que ingresan no fueran seleccionados con este nivel académico ya logrado? ¿Qué pasaría con este proyecto? ¿Se podría desarrollar? ¿No se podría desarrollar? Los años en que hubo sorteo, que no se tomaron los exámenes de ingreso, yo fui docente en esa época. No hubo modificaciones internas de la escuela, se siguió enseñando exactamente de la misma forma. Y la pregunta que sigue es la siguiente: ¿había mucha deserción en el momento en que se implementó el sorteo como método de ingreso? Relativamente era grande, y además no se le puede adjudicar todo al sorteo, porque en esos años primero ingresaron los hijos, se cubrían los cupos primero con los hijos de los docentes y no docentes universitarios. Por lo tanto, el porcentaje de sorteo, la cantidad de plazas, de lugares que quedaban para sorteo, no era tampoco, no sé si llegaba al 50%. Entonces, tampoco le adjudiquemos al sorteo. Y segundo, tampoco era tan fuerte la deserción, porque en muchos casos hay deserción ocasionada por la extensión que tiene, la cantidad de años que tiene. Muchos chicos que en sexto año deciden irse para no estar un año más en la escuela secundaria e ingresar más rápido a la universidad. Tampoco hay deserción, abandono por fracaso. Ahí tenemos un porcentaje de chicos que desertan por decisión propia, no por fracaso. Y además, yo le atribuyo esa deserción, específicamente la de esos años, a la falta de adecuación curricular. No hubo cambios. Las mismas guías, el mismo contenido, exactamente los mismos contenidos se enseñaban el año en que había examen ingreso y el año que no había examen ingreso. Eso obviamente produce una deserción. Si vos partís con contenido, suponiendo que los chicos ya saben fracciones en matemática y en la escuela primaria no se enseña fracciones en quinto grado, o se enseña muy poco, no en el nivel que se espera en el Belgrano, por supuesto que van a fracasar. ¿Y cuál sería, a tu juicio, como científica de la educación, el desafío hoy? A mí me parece que el desafío hoy es decir, bueno, eliminemos el ingreso, busquemos un método de inclusión que puede ser el sorteo y transformemos ese primer año. Ese primer año debiera ser un año de sexto grado de las otras escuelas. Te quería comentar, Darío, antes de hacer algunas conclusiones sobre esto. Qué fuerte lo que dice. Es muy fuerte, muy fuerte. Te quería comentar una carta que leí en un periódico de un egresado del Belgrano que decía que si él no hubiera ingresado por sorteo no hubiera podido ingresar al Manuel Belgrano, y finalmente decía que al Belgrano se ingresa sí o sí por sorteo. Me llamó mucho la atención. Esto nos debe llevar a una primera Pero ¿sabes por qué sí por sorteo? ¿Por qué? O se ingresa por el sorteo que te da la vida, si vos naciste en un lugar más humilde o en un hogar más acomodado, o tenés una segunda oportunidad, si se hiciera el sorteo de Belgrano como la tuvo este hombre, que hoy es profesor de economía en Estados Unidos, y dice que él, que nació en una familia humilde, tuvo una segunda oportunidad y él la aprovechó esa segunda oportunidad. Es muy fuerte. Realmente hay que entender el pensamiento de la gente que no tiene posibilidad de pagar los ingresos, que no tiene oportunidades por ausencia de dinero. Una primera conclusión que se me ocurre sobre todo esto es que quizás el debate no debiera ser por una forma o por otra o por una tercera manera, sino que debiera ser qué tipo de colegio hoy le hace falta a la Universidad Nacional de Córdoba y a la población de Córdoba para que sea un colegio modelo donde se puedan experimentar nuevas formas educativas. Y la otra que se me viene a la mente es la siguiente, que habría otras formas de aplicar quizás ese criterio del mérito. Ayer me comentaron una y se las quiero dejar. Por ejemplo, que al Colegio Manuel Belgrano ingresen los mejores promedios de todas las escuelas provinciales y municipales de la ciudad de Córdoba. El
Mira quién habla, El Informe, con Darío Skeff y Carlos Gallo.